El libro de contabilidad no cuadraba, y Lucía Valdés empezaba a sospechar que la aritmética de su hermano era más optimista que precisa. Se apretó las sienes con los dedos, entrecerrando los ojos ante las columnas de números que parecían multiplicarse en lugar de resolverse. La luz de la tarde se filtraba por el ventanal de la librería Valdés e Hijos, atrapando motas de polvo que flotaban entre torres de volúmenes encuadernados en piel. En algún lugar de la trastienda, el gato de la librería, una bestia naranja llamada Benito, derribó lo que sonó como un estante entero de novelas de bolsillo. Tomás va a volver de su permiso de paternidad y se va a encontrar con que su inventario fue catalogado por una loca y organizado por un gato, masculló Lucía, abandonando el libro de contabilidad para rescatar cualquier víctima literaria que Benito hubiera reclamado. Había cruzado la mitad de la tienda cuando unos gritos estallaron en la calle. Lucía se detuvo, con una mano sobre una pila de novelas góticas que amenazaba con convertirse en una avalancha. El centro siempre era ruidoso, vendedores ambulantes pregonando de todo, desde tacos de canasta hasta relojes robados, el traqueteo de los coches sobre el adoquín, el ocasional fanático religioso prediciendo el fin del mundo. Pero esto era diferente, más furioso. Te juro que era él. Traía el mismo saco, la misma complexión. ¿Estás seguro? Porque si nos equivocamos de tipo otra vez, el licenciado Rojas nos va a arrancar el pellejo. Lucía se acercó a la ventana, pegándose tanto al cristal que su aliento lo empañó. 3 hombres formaban un semicírculo holgado alrededor de una cuarta figura, un hombre con ropa de trabajo tosca, que estaba de espaldas contra la cortina metálica de la tabaquería de al lado. Incluso desde esa distancia podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que levantaba las manos en un gesto suplicante. Algo en su pecho se oprimió. Reconocía esa postura, el lenguaje corporal de alguien que intenta librarse con palabras de una violencia que no merece. «No sé de qué me hablan», dijo el hombre acorralado, su voz llegando a través de la ventana. «Solo intento llegar a mi casa». «¿A tu casa? ¿Y esperas que te creamos que tienes casa?» El más grande de los 3 hombres dio un paso al frente, tronándose los nudillos con una amenaza teatral. «Llevas 3 semanas esquivando a los cobradores del licenciado Rojas. Es hora de pagar lo que debes. No soy quien ustedes creen». Los dedos de Lucía se crisparon contra el marco de la ventana. Debería mantenerse al margen. Esto era la Ciudad de México, y las calles de la ciudad estaban llenas de deudas y de los hombres que las cobraban. Su hermano Tomás se lo había advertido 100 veces. «No puedes salvar a todo el mundo, Lucía. Ese corazón de pollo que tienes te va a meter en problemas». Pero también había visto lo que pasaba cuando nadie intervenía, cuando todos decidían que el problema de otro no valía el riesgo. La decisión se tomó sola. Lucía agarró su rebozo del gancho junto a la puerta, se lo echó sobre los hombros y salió a la calle. El aire de la tarde la golpeó, una mezcla de smog frío y la humedad de la ciudad, y el olor a levadura de la panadería a 2 locales de distancia. Los hombres aún no la habían notado, demasiado concentrados en su supuesta presa. «Última oportunidad antes de que esto se ponga feo», decía el cobrador principal. La mente de Lucía corría a toda velocidad. Necesitaba algo que los hiciera dudar de su objetivo, algo que le comprara al desconocido el tiempo suficiente para escapar. Su mirada se fijó en la forma en que él se mantenía erguido a pesar del miedo. Había algo casi elegante en ello, como un actor interpretando un papel. Se le ocurrió una idea, posiblemente la peor que había tenido en su vida, lo cual era mucho decir, dado su historial. Recorrió la distancia que los separaba en 6 zancadas, sus botines resonando contra el adoquín. «Ahí estás». 5 cabezas se giraron hacia ella.
Los ojos del desconocido se abrieron de par en par. Eran cafés, notó, cálidos y sorprendidos y completamente confundidos. De cerca era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 30 y tantos, con el pelo oscuro necesitado de un corte y una mandíbula que sugería mejores días y comidas regulares. «Te he estado buscando por todas partes», continuó Lucía, alzando la voz lo suficiente para que los cobradores la oyeran mientras su corazón martilleaba contra sus costillas. «Ya es muy tarde para echarte para atrás. Dijiste que estarías en casa hace una hora. Tu mamá está que no la calienta ni el sol». Yo... El desconocido la miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. Lucía no le dio tiempo a terminar. Lo agarró de las solapas del saco, tiró de él hacia adelante y lo besó. Por un instante congelado no pasó nada. Sus labios estaban cálidos y completamente inmóviles contra los de ella, y el cerebro de Lucía por fin procesó lo que sus instintos habían hecho. Acababa de besar a un completo desconocido en pleno centro histórico, frente a testigos, para salvarlo de unos cobradores que quizás ni siquiera tenían al hombre correcto. Entonces la mano de él subió para acunar la nuca de ella, suave y segura, y le devolvió el beso. No fue un beso casto. Fue el tipo de beso que sugería historia, intimidad, la pasión cómoda de dos personas que conocían la boca del otro. Sabía a menta, y su pulgar trazó un pequeño círculo en la base de su cráneo que envió un calor inesperado por su columna vertebral. Por un momento, un único y traicionero momento, Lucía olvidó que esto era una actuación. Cuando se apartó, su cara ardía. La expresión del desconocido había cambiado de la confusión a algo que podría haber sido diversión, con los ojos arrugándose en las comisuras. «Perdón por la tardanza», dijo él, su voz más baja ahora íntima. «Se me complicó el día». Lucía se obligó a girarse hacia los cobradores, manteniendo una mano posesivamente en el brazo del desconocido. «¿Hay algún problema, señores?» Los tres hombres intercambiaron miradas. El líder se rascó la mandíbula, la duda invadiendo sus facciones. «¿Es su esposo?» «Casi». Lucía levantó la barbilla, canalizando cada gramo de respetabilidad indignada que pudo reunir. «Y les agradecería que no lo acosaran en la vía pública. Ha estado en la central de abasto desde el amanecer, descargando mercancía. Sea lo que sea que crean que hizo, se equivocaron de persona». «¿La central de abasto?» El segundo cobrador frunció el ceño. «A nosotros nos dijeron...» «Les dijeron mal». Lucía suavizó ligeramente la voz, añadiendo una nota de cansada simpatía. «Pasa todo el tiempo en esta zona de la ciudad. Demasiados hombres con sacos gastados, todos con cara de muertos de hambre, pero este es mío, y se va a casa a cenar antes de que su mamá arme una revolución». El desconocido, su supuesto casi esposo, asintió con seriedad. Amenazó con usar el rosario como arma. A pesar de todo, uno de los cobradores esbozó una sonrisa. La tensión se disipó del grupo como el aire de un globo pinchado. «Bueno, pues...», dijo el líder lentamente. «Disculpe la molestia, señorita, pero si ve a alguien que se le parezca, saco oscuro con botones de latón, más o menos de esta altura». Hizo un gesto. «Nos avisa». «Claro que sí», mintió Lucía con fluidez. Siempre dispuesta a ayudar a la gente trabajadora y honesta. Esperó hasta que desaparecieron por la esquina hacia Reforma antes de soltar el aire que había estado conteniendo. Su mano todavía estaba en el brazo del desconocido, y de repente fue muy consciente de su calor, de la sólida realidad del músculo bajo el saco raído. «Ya puedes soltarme», dijo él en voz baja. «Aunque debo admitir que tengo curiosidad por saber qué otras tácticas de rescate tienes bajo la manga». Lucía soltó su brazo como si le hubiera quemado. «De nada, por cierto, por salvarte de lo que fuera eso». «Oh, estoy muy agradecido». Definitivamente estaba divertido ahora, una sonrisa jugando en las comisuras de sus labios.
Aunque tengo que preguntar, ¿acostumbras a acosar a extraños en la calle con besos apasionados o soy un caso especial? Te iban a lastimar. Lucía se cruzó de brazos, a la defensiva. Claramente no eras a quien buscaban y no podía quedarme ahí parada viendo cómo te rompían la nariz. Cómo eran injustamente violentos. Sí, se dio cuenta de que respiraba más agitadamente de lo que la situación ameritaba. La adrenalina la estaba alcanzando, haciendo que le temblaran las manos. Y funcionó, ¿no? Funcionó espectacularmente. Él inclinó la cabeza, estudiándola con una concentración inquietante. O eres muy valiente o muy tonta. Aún no decido cuál. La mayoría se inclina por tonta, admitió Lucía. ¿Realmente le debes dinero a ese tal Rojas? No. El desconocido miró hacia la calle por donde los cobradores habían desaparecido, su expresión volviéndose pensativa. Pero sé a quién buscan. ¿Saco equivocado? ¿Lugar correcto? Fui descuidado. ¿Descuidado cómo? Él la miró de nuevo y por un instante algo parpadeó en su rostro. Cálculo quizás, o una cuidadosa consideración. Luego, la sonrisa fácil regresó. Me distraje con el aparador de una librería, un hábito peligroso. Lucía siguió su mirada hasta Valdés e Hijos, su librería. Bueno, la librería de su hermano, pero casi. ¿Lees? ¿Eso es sorpresa lo que escucho? ¿Crees que los cargadores no leen? No, yo... Lucía sintió que el calor le subía por el cuello. No quise decir... Tranquila. Levantó una mano, todavía sonriendo. Estoy bromeando. Y sí, leo cuando puedo conseguir libros que no sean pura basura, señaló la tienda. ¿Es tu local? De mi hermano. Le ayudo a atenderlo. Lucía dudó, y luego añadió. Acaba de ser papá. Estoy cuidando la tienda mientras él y su esposa se las arreglan con los pañales y las desveladas. Felicidades a él y a ti por la forma tan diplomática de decir se las arreglan. El desconocido se enderezó el saco que Lucía notó ahora que era de mejor calidad de lo que había pensado al principio. Solo estaba gastado y deliberadamente arrugado. Supongo que debería irme antes de que tu suegra ficticia me espere para cenar. Cierto, sí. Lucía dio un paso atrás, sintiéndose repentinamente incómoda. El beso se estaba reafirmando en su memoria, lo cual era un inconveniente. Trata de que no te acorralen más cobradores. Haré mi mejor esfuerzo. Empezó a darse la vuelta y luego se detuvo. Sabes, nunca supe tu nombre. Me parece justo, ya que comprometiste mi virtud delante de todo el mundo. Yo comprometí Lucía farfulló. Tú me devolviste el beso. En defensa propia, fuiste muy agresiva. Sus ojos bailaban ahora, cálidos de humor. Lucía, no. Lo escuché a través de la ventana antes de que montaras tu rescate. Lucía Valdés. No sabía por qué le estaba dando su nombre completo. Probablemente el mismo instinto que la había hecho besarlo en primer lugar. ¿Y tú eres? Hubo una brevísima vacilación. Santiago, solo Santiago, por ahora. Hizo una pequeña reverencia, casi formal, incongruente con su ropa tosca. Gracias, señorita Valdés, por su rapidez mental y su juicio cuestionable. Ambos fueron notables. Y luego se fue, desapareciendo en el flujo de peatones con una facilidad sorprendente. Lucía se quedó en la calle un momento más, mirando el espacio donde él había estado, con los labios todavía hormigueando y su sentido común organizando una protesta tardía. Acababa de besar a un completo desconocido, un hombre que decía no tener deudas, pero que sabía a quién buscaban los cobradores, un hombre que hablaba como alguien educado, pero vestía como alguien que trabajaba con las manos,
un hombre que leía libros y hacía reverencias como un caballero, pero que tenía callos que ella había sentido cuando su mano le tocó el cuello. «Lucía Valdés», dijo en voz alta a nadie en particular, «te vas a arrepentir de esto». Benito maulló desde la puerta de la librería, naranja y sentencioso. «Ni empieces», le dijo Lucía al gato, y se refugió dentro, en la seguridad de los libros de contabilidad desequilibrados y los romances de ficción sin complicaciones. Pasaron 3 días antes de que Santiago regresara. Lucía casi se había convencido de que no lo haría. Después de todo, ¿qué razón tenía un cargador de la central de abasto para visitar una librería? Todo el encuentro había sido tan extraño que se había preguntado si lo había imaginado. Excepto que la esposa de su hermano, Carolina, le había sacado toda la historia durante una visita esa mañana, con el bebé Samuel durmiendo plácidamente en sus brazos mientras interrogaba a Lucía con la concentración de una abogada. «Besaste a un desconocido», había repetido Carolina meciendo ligeramente a Samuel, en medio de la calle, para salvarlo de la violencia. «Lucía, funcionó». Ese no es el punto. Pero Carolina había estado sonriendo de la manera en que siempre lo hacía cuando Lucía hacía algo impulsivo y tonto. Qué suerte que Tomás no estaba aquí. Se habría muerto de la preocupación. Ahora, mientras acomodaba volúmenes de poesía devueltos en la tranquilidad de la tarde, Lucía se encontraba mirando hacia la puerta más a menudo de lo necesario, lo cual era ridículo. Santiago, si es que ese era su verdadero nombre, probablemente ya estaba a medio camino de la central de abasto, o a donde sea que fueran los cargadores, cuando no los confundían con deudores. La campanilla sobre la puerta sonó. Lucía no se giró de inmediato, demasiado concentrada en encajar a Octavio Paz entre Borges y Cortázar. «En un momento estoy con usted. Tómese su tiempo. Solo estoy viendo». Se le cayeron 3 libros del estante. Santiago estaba en la puerta, la luz de la tarde formando un halo detrás de él. Se había arreglado un poco. El saco era el mismo, pero se había afeitado y se había atado el pelo hacia atrás, haciendo que los ángulos de su rostro fueran más afilados, más definidos. La observaba con una diversión apenas disimulada. «Tú», dijo Lucía elocuentemente, agachándose para recoger los libros caídos. «Yo», confirmó él, acercándose para ayudarla. Sus manos eran rápidas y seguras, recogiendo los volúmenes con el toque cuidadoso de alguien que respetaba los libros. De cerca notó detalles que se le habían escapado antes. La leve cicatriz sobre su ceja izquierda, los callos en las palmas de sus manos que parecían extraños de alguna manera, como si hubieran sido adquiridos deliberadamente en lugar de a través de años de trabajo. «Me preguntaba», dijo él, entregándole 100 años de soledad, «si podrías hacerme un favor». Lucía se enderezó cautelosa. «¿Qué tipo de favor?» «Del tipo educativo». Santiago miró alrededor de la tienda, observando los estantes del suelo al techo, el cómodo sillón de lectura junto a la ventana, el ligero caos organizado que provenía de un negocio dirigido por personas que amaban los libros más que las ganancias. «Sé leer un poco, lo suficiente para defenderme, pero me gustaría mejorar, y pareces alguien que sabe de letras». Era una petición razonable. Lucía le había enseñado a leer a media docena de personas a lo largo de los años, empleadas de tiendas y aprendices que nunca habían tenido una educación formal, mujeres mayores a las que se les había negado la educación en su juventud. Pero algo en la petición de Santiago se sentía fuera de lugar, como una nota ligeramente desafinada en una melodía por lo demás perfecta. «¿Por qué yo?», preguntó. «Porque me besaste para salvarme la vida». Su boca se curvó en una sonrisa. «Me parece justo confiarte mi orgullo». «Yo...». Lucía se detuvo, se recompuso.
Las clases de lectura no son caridad. Tendría que cobrarte. No esperaría menos. Santiago sacó unas monedas de su bolsillo, más de las que habría esperado que un cargador llevara. Esto cubriría algunas sesiones. 1 hora aquí y allá cuando no estés ocupada. Las monedas eran de plata, no de cobre. La sospecha de Lucía se profundizó. ¿De dónde sacaste esto? Ahorros. La respuesta llegó demasiado rápido. Llevo meses guardándolo. Estaba mintiendo. Lucía había desarrollado un sexto sentido para las mentiras, habiendo crecido con una tía que había empuñado la verdad como un arma y la ficción como un escudo. Pero no podía entender por qué alguien mentiría sobre tener dinero para clases de lectura, o qué posible daño podría venir de enseñarle a alguien a leer mejor. Además, razonó, a la tienda no le vendría mal el ingreso, y Santiago, fuera lo que fuera, parecía genuinamente interesado en aprender. «Está bien», dijo guardando las monedas. «Pero tengo reglas. Llegas a tiempo. No me haces perder el tiempo. Y si en realidad no sabes leer y solo estás fingiendo saber lo básico, me lo dices ahora». «Sé leer», dijo Santiago con firmeza. «Solo que no bien, no como me gustaría». «De acuerdo. Entonces...» Lucía caminó hacia un estante de volúmenes más sencillos, pasando los dedos por los lomos, hasta que encontró lo que quería. Empezaremos con Rulfo. El llano en llamas. Es accesible pero no condescendiente, y si puedes con él, sabremos dónde estás parado realmente. Santiago aceptó el libro, dándole vueltas en sus manos con algo parecido a la reverencia. Se detuvo. Alguien me leyó esto una vez, hace mucho tiempo. Bueno, ahora puedes leerlo tú mismo. Lucía señaló el sillón junto a la ventana. Siéntate, léeme la primera página. Necesito escuchar dónde te trabas. Durante la siguiente hora, Lucía escuchó a Santiago leer sobre un lugar llamado Comala y sus viajes desafortunados. Leía despacio, con cuidado, tropezando con palabras como prodigioso y marítimo, pero no, notó Lucía, con palabras como tempestuoso o diminutivo. Sus errores parecían extrañamente selectivos, como alguien que conocía las palabras pero pretendía no hacerlo. «Eres mejor de lo que dijiste», dijo Lucía cuando terminó el capítulo. «Tu problema no es el reconocimiento, es la confianza. Quizás solo aprendo rápido por naturaleza». Santiago dejó el libro, estirándose. El movimiento tensó su camisa sobre sus hombros, y Lucía desvió la mirada deliberadamente. «¿Cuándo debo volver?» «Pasado mañana, a la misma hora». Dudó y luego añadió: «Y Santiago, sea lo que sea que estés haciendo realmente en la central de abasto, si es que haces algo ahí, ten cuidado. Esos cobradores seguirán buscando a su hombre y la identidad equivocada podría no funcionar 2 veces». Algo cambió en su expresión. «¿Crees que estoy mintiendo?» «Creo que eres complicado». Lucía lo miró a los ojos con firmeza. «Pero estás pagando por clases de lectura, no por una confesión. Tus asuntos son tuyos». «¿Lo son?» Santiago se levantó, acercándose. Olía a jabón y a algo más, algo sutilmente caro que no coincidía con su ropa. «Porque pareces del tipo de persona que no puede resistirse a meterse en los asuntos de los demás. Heroica, inoportuna y con muy poca consideración por tu propia seguridad. Eso no es...» «Besaste a un extraño para salvarlo de unos cobradores», interrumpió Santiago suavemente. «Le estás enseñando a leer a alguien que sospechas que te está mintiendo. Estás sola en una tienda en una parte de la ciudad donde asaltan a las mujeres con regularidad y noto que ni siquiera cierras la puerta con llave». Inclinó la cabeza. «Así que sí, señorita Valdés, creo que eres alguien que recoge perros callejeros y problemas con el mismo entusiasmo». Las mejillas de Lucía ardieron. «Soy cuidadosa
Eres imprudente. Pero estaba sonriendo de nuevo. Más suave esta vez. Te va a meter en problemas uno de estos días. Ya lo ha hecho, masculló Lucía. Con regularidad. Entonces trataré de no añadirme a la lista. Santiago se dirigió a la puerta. Luego se detuvo con la mano en el marco. Gracias por la lección y por no hacer preguntas que no podría responder. Después de que se fue, Lucía se quedó en la tienda vacía, mirando la puerta cerrada e intentando sacudirse la sensación de que acababa de aceptar algo mucho más complicado que unas clases de lectura. Benito saltó al mostrador, derribando las monedas que Santiago había dejado. «Ya sé», le dijo Lucía al gato. Pero ya es demasiado tarde. Santiago regresó 2 veces más esa semana, siempre al final de la tarde, cuando la tienda estaba más tranquila. Trabajaron con Rulfo, luego pasaron a Fuentes y luego, a petición de Santiago, a la poesía. Afirmaba tener dificultades con la métrica y la rima, pero Lucía notó que podía recitar pasajes de memoria después de leerlos una vez. «Eres un pésimo mentiroso», le dijo el jueves por la tarde, viéndolo fingir que se rompía la cabeza con un poema de Sabines. «¿Ya has leído esto antes?» «Ah, sí». Santiago levantó la vista con la inocencia pintada en su rostro. «Debo haberlo olvidado». «Debes». Lucía cerró el libro recargándose en el mostrador. «¿Por qué estás realmente aquí, Santiago?» Por un momento, pensó que podría decírselo. Su expresión se volvió seria, el humor perpetuo se desvaneció, luego negó con la cabeza. «Me creerías si te dijera que disfruto de la compañía de una encargada de librería de lengua afilada que no para de descubrirte en mentiras, especialmente esa». Se levantó, estirándose de nuevo. Lucía empezaba a sospechar que lo hacía a propósito, para ver si se daba cuenta. «Eres la primera persona en meses que ha sido honesta conmigo, incluso cuando no crees ni una palabra de lo que digo. Esa es una vara muy baja para la amistad. Te sorprendería lo rara que es la honestidad». Santiago se acercó a la ventana, mirando hacia la calle. «La mayoría de la gente te dice lo que cree que quieres oír, o lo que más les beneficia. Pero tú dijiste que era complicado y de todos modos me cobraste por las clases de lectura. Sin juicios, sin exigir explicaciones, solo aceptación con una pizca de sospecha». Lucía se unió a él en la ventana. Afuera, la Ciudad de México se preparaba para la noche. Los faroleros hacían sus rondas, los dueños de las tiendas cerraban, los artistas callejeros se dirigían a la zona de los teatros donde se juntaba el dinero de verdad. Mi tía siempre decía que yo era demasiado directa para mi propio bien, que ningún hombre querría una esposa que no pudiera aprender a morderse la lengua. Tu tía suena encantadora. Tenía buenas intenciones, a su manera cáustica y destructora de almas. Lucía vio pasar un coche caro y reluciente. Ella me crió después de que mis padres murieron. Me enseñó a leer, me enseñó a llevar una casa, me enseñó que decir lo que pensaba me dejaría sola y solterona. 2 de 3 no está mal, supongo. No estás sola, señaló Santiago. Tienes a tu hermano, a su esposa, a un sobrino ahora. No es lo mismo. Las palabras salieron antes de que Lucía pudiera detenerlas. A Tomás le preocupa que termine amargada como nuestra tía. Carolina sigue intentando presentarme a jóvenes adecuados que trabajan en finanzas o como abogados. Tienen buenas intenciones, pero no entienden que no quiero ser el proyecto o el problema de nadie. Solo quiero... Se interrumpió, sin saber cómo terminar. ¿Qué quería? Alguien que la viera por completo y no se inmutara. Alguien que se riera de su lengua afilada en lugar de tratar de suavizarla. Alguien que se sintiera como una elección en lugar de un compromiso. «¿Quieres a alguien que te merezca?», dijo Santiago en voz baja. «No a alguien por quien tengas que hacerte menos». Lucía lo miró bruscamente. «Para alguien que supuestamente trabaja en la central de abasto,
Tienes ideas muy refinadas sobre las relaciones. Leo mucho, pero el humor fue forzado esta vez. Además, no se necesita ser refinado para reconocer cuando a alguien le han dicho toda su vida que es demasiado. El momento se alargó entre ellos, cargado de cosas que ninguno de los dos decía. Lucía se volvió muy consciente de lo cerca que estaban, de lo fácil que sería cerrar la distancia, convertir esta extraña amistad en algo más peligroso. La campanilla de la tienda sonó. Ambos retrocedieron cuando un caballero mayor entró, buscando un texto botánico específico. Lucía lo atendió con eficiencia automática, y para cuando se fue, Santiago había recogido su saco y el libro que ella le había asignado para leer el fin de semana. ¿A la misma hora la próxima semana?, preguntó en la puerta. A menos que hayas aprendido a leer perfectamente de forma misteriosa en los próximos días. Intentaré seguir siendo apropiadamente analfabeto. Santiago dudó, y luego añadió: Lucía, tu tía se equivocaba sobre lo de la lengua y las perspectivas de matrimonio. No eres demasiado. Solo estás esperando a alguien que sea suficiente. Se fue antes de que ella pudiera responder. Lucía se quedó en la tienda vacía, con el corazón martilleando, y admitió para sí misma lo que había estado evitando durante la última semana. Estaba desarrollando sentimientos por un hombre en quien no confiaba, a quien no entendía del todo, y a quien probablemente no debería volver a ver. Benito maulló desde su puesto en el estante de poesía, naranja y acusador. «Me voy a arrepentir de esto», le dijo. El gato, en su infinita sabiduría felina, no estuvo en desacuerdo. La revelación llegó un martes. Lucía estaba ayudando a Carolina a cuidar la tienda, mientras simultáneamente se encargaba del bebé Samuel, quien tenía opiniones firmes sobre las habilidades de contabilidad de su madrina y las expresaba a través de llantos estratégicos cada vez que ella intentaba trabajar en los libros. «Lo está haciendo a propósito», masculló Lucía, meciendo al bebé contra su hombro. «Sabe que no puedo cuadrar las cuentas y calmarlo al mismo tiempo. Tiene 2 semanas de nacido», dijo Carolina riendo. «No creo que su genio malvado se haya desarrollado por completo todavía». Estaba revisando los libros devueltos, buscando daños. Hablando de desarrollo, ¿cómo van las clases de lectura? Lucía había cometido el error de contarle a Carolina sobre Santiago. No todo, solo lo suficiente para explicar por qué un hombre extraño seguía visitando la tienda a horas extrañas. «Van», dijo Lucía con cuidado. «Aprende rápido». «¿Y es guapo?» «Carolina, ¿qué?» «Simplemente pregunto si tu misterioso estudiante es estéticamente agradable, con fines puramente observacionales». «Es...» Lucía buscó una descripción neutral y fracasó. «Sí, inconvenientemente». «¿Inconvenientemente cómo?» Los ojos de Carolina brillaban con picardía. «¿Demasiado guapo? ¿Distraídamente guapo? ¿Del tipo de guapo que te hace olvidar por qué se supone que le estás enseñando a leer?» «Todo lo anterior». Lucía acomodó a Samuel, que finalmente se había calmado. «Pero no importa. Está mintiendo sobre quién es, probablemente sobre lo que hace, y definitivamente sobre su capacidad de lectura. Tendría que estar loca para desarrollar sentimientos por alguien en quien no puedo confiar». «Oh», sugirió Carolina, «ya estás loca por él, y por eso sigues enseñándole a pesar de saber que está mintiendo». Lucía abrió la boca para discutir y luego la cerró. Carolina no estaba equivocada. Antes de que pudiera formular una respuesta, la puerta de la tienda se abrió. Pero no era Santiago. Doña Milagros Echavarría entró como una tormenta vestida de seda, con su dama de compañía siguiéndola con una expresión de paciencia sufrida. Doña Milagros era una de sus clientas habituales, rica, exigente y poseedora de opiniones sobre literatura que podrían describirse generosamente como seguras. «Señorita Valdés»,
dijo doña Milagros, sin molestarse en formalidades. Necesito recomendaciones. Mi sobrino organiza una fiesta en su hacienda el próximo mes y me han encargado seleccionar material de lectura apropiado. Algo elevado, intelectual, pero no tediosamente. Lucía le devolvió a Samuel a Carolina y se acercó al mostrador. ¿Qué temas interesan a los invitados de su sobrino? Oh, lo de siempre: política, filosofía, sociedad, chismes disfrazados de comentario social. Doña Milagros agitó una mano con desdén. Ha invitado a la mitad de los solteros codiciados de la Ciudad de México y a todas las señoritas aceptables. Es básicamente un mercado de matrimonios con mejor vino. ¡Qué romántico! ¿No es así? Doña Milagros ignoró por completo el sarcasmo de Lucía, aunque supongo que algunos jóvenes todavía creen en los matrimonios por amor. Mi sobrino incluido, desafortunadamente, está siendo terriblemente terco con todo el asunto. ¿Cómo se atreve?, murmuró Lucía, sacando libros de la sección de filosofía. Exacto. Su madre, mi hermana, está desesperada. Podría tener a cualquiera, cualquier apellido, cualquier fortuna, pero él insiste en una conexión genuina. Doña Milagros pronunció las palabras como si fueran una enfermedad, como si la conexión pagara las deudas de la hacienda o mantuviera el estatus social. Lucía estaba formulando una respuesta diplomática cuando doña Milagros continuó ajena. Aún así, supongo que podría ser peor. Podría ser como el pobre heredero de los Torres, ¿entiendes? Merodeando por la ciudad, disfrazado porque no confía en que nadie sea honesto con él. ¿Te imaginas? El heredero de un emporio haciéndose pasar por un don nadie solo para conocer gente que no se ponga a calcular de inmediato a cuánto asciende su fortuna. Las manos de Lucía se quedaron quietas en el estante. Aunque supongo que entiendo el impulso, dijo doña Milagros examinando sus guantes. Todo el que se acerca a un Torres quiere algo: dinero, influencia, una presentación a otros tontos ricos. Debe ser agotador no saber nunca si a la gente le caes bien tú o tu apellido. El heredero de los Torres, repitió Lucía con cuidado. ¿Se disfraza a menudo? Oh, quién sabe. Ese hombre ha sido imposible desde que terminó su compromiso. Eso fue hace 2 años. Su prometida decidió que prefería a un empresario con mejores contactos. Le rompió el corazón, o el orgullo, o lo que sea que los millonarios tengan en lugar de emociones humanas. Doña Milagros finalmente se centró en Lucía. ¿Por qué preguntas? ¿No te habrás encontrado con ningún caballero misterioso vestido de civil, o sí? No, mintió Lucía con la mente a toda velocidad. Solo curiosidad, pero no era curiosidad. Estaba conectando las piezas con una claridad aterradora. El habla educada de Santiago, sus selectivas dificultades de lectura, el olor a jabón caro y los callos que parecían deliberados. La forma en que había dicho: «Alguien me leyó esto una vez sobre el llano en llamas», y luego se detuvo. Su madre se lo leyó, porque las madres de la alta sociedad hacían cosas así por sus hijos. Santiago era el heredero de los Torres, el hombre al que había besado en la calle, al que le había enseñado a leer y por el que estaba desarrollando sentimientos completamente inapropiados. Era posiblemente el soltero más codiciado de México y le había mentido sobre todo. Señorita Valdés. Doña Milagros la estaba mirando. Se ha puesto muy pálida. ¿Se siente mal? Bien, logró decir Lucía. Solo cansada. Bebé nuevo en la familia, ya sabe. Noches sin dormir. Se las arregló para sacar a doña Milagros de la tienda con un brazo lleno de libros y la promesa de enviar más recomendaciones. En el momento en que la puerta se cerró, Carolina se acercó a ella, con Samuel todavía durmiendo plácidamente en sus brazos. Lucía. ¿Qué pasa? Soy una idiota, dijo Lucía rotundamente.
Una completa y absoluta idiota. Le contó todo a Carolina: el beso, las clases de lectura, las mentiras que había notado, pero ignorado. Carolina escuchó con los ojos cada vez más abiertos, mirando de vez en cuando a Samuel como si comprobara que la maternidad no había afectado de alguna manera su audición. «A ver si entendí bien», dijo Carolina lentamente cuando Lucía terminó. «Le has estado enseñando a leer al heredero de los Torres, excepto que él ya sabe leer, y lo besaste en público para salvarlo de unos cobradores». «Sí. Y estás desarrollando sentimientos por él, aparentemente, pero él no sabe que tú sabes quién es en realidad». «No, a menos que sea significativamente mejor leyendo a las personas que fingiendo leer libros», dijo Lucía con amargura. Carolina se sentó, acomodando a Samuel con cuidado. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé». Lucía caminaba de un lado a otro de la tienda, con la mente en un torbellino. ¿Confrontarlo? Fingir que no sé. Detener las clases por completo y evitar la humillación de descubrir por qué el heredero de un imperio pasaría semanas mintiéndole a la encargada de una librería. Quizás tiene buenas razones. ¿Qué posible buena razón podría justificar mentir sobre toda tu identidad? La misma razón por la que anda disfrazado en primer lugar, sugirió Carolina suavemente. Quiere saber si le caerá bien a la gente cuando no puedan sacar provecho de conocerlo. Y a ti te cayó bien, Lucía. Te gustó sin saber su apellido ni su fortuna. Esa es probablemente la interacción más honesta que ha tenido en años. Eso no hace que la mentira sea aceptable. No, convino Carolina, pero la hace comprensible. Se levantó, pasándole a Samuel a Lucía, a pesar de sus protestas. «Ten, carga a tu sobrino y piensa en lo que realmente quieres, no en lo que exige tu orgullo o en lo que insisten tus sentimientos heridos. ¿Qué es lo que quieres?» Lucía miró el rostro dormido de Samuel, imposiblemente pequeño y pacífico. «Quiero que hubiera confiado en mí con la verdad». «Entonces díselo. ¿Así nada más?» «Así nada más». Carolina apretó el hombro de Lucía. «Nunca has sido de las que se muerden la lengua, Lucía Valdés. No empieces ahora porque un junior te hizo sentir algo». Santiago llegó esa tarde para su lección programada, y Lucía estaba lista. Había enviado a Carolina a casa, alimentado a Benito, cerrado la puerta trasera con llave y se había posicionado detrás del mostrador como un general preparándose para la batalla. Cuando Santiago entró sonriendo, despeinado por el viento, llevando el libro que ella le había asignado, sintió que su cuidada compostura se resquebrajaba ligeramente. «Buenas tardes», dijo él dejando el libro. «Terminé a Sabines. Tenías razón sobre la métrica. Eres el heredero de los Torres». Las palabras cayeron entre ellos como un vaso roto, afiladas e irreversibles. Santiago se quedó muy quieto, su expresión cuidadosamente neutral. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó en voz baja. «Desde esta tarde. Vino doña Milagros Echavarría». Lucía se cruzó de brazos, odiando lo mucho que sus manos querían temblar. Fue muy informativa sobre el soltero más codiciado de la Ciudad de México, que se disfraza de plebeyo para encontrar interacciones honestas. «¿Te suena familiar?» La mandíbula de Santiago se tensó. «Lucía, ¿alguna vez ibas a decírmelo?» Mantuvo la voz firme a pura fuerza de voluntad. ¿O esto era solo un entretenimiento para ti? A ver cuánto tiempo se dejaba engañar la chica de la librería. «No fue así». «Entonces, ¿cómo fue?», exigió Lucía. «Porque desde mi punto de vista, parece que pasé semanas enseñándole a leer a un hombre que probablemente podría recitar poesía mejor que yo. Parece que compartí cosas sobre mí, cosas honestas y vulnerables, mientras tú mentías sobre todo». «No sobre todo».
Santiago se movió hacia ella y luego se detuvo cuando ella retrocedió. Mi nombre es Santiago, Santiago Torres. Y sí, soy el heredero de los Torres. Y sí, mentí sobre quién era, pero nunca mentí sobre lo que quería, que era conocerte a ti, a la verdadera tú, no a la versión que actuaría para un apellido. Su voz era áspera, frustrada. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? De lo agotador que es ver a la gente calcular sus palabras, sus expresiones, sus personalidades enteras, basándose en lo que creen que el heredero de un imperio quiere oír. ¿Así que pensaste que mentir era mejor? Pensé que valía la pena esperar por la honestidad. Santiago se quitó la gorra, pasándose una mano por el pelo. Llegué aquí por accidente ese primer día. Estaba investigando por qué los fondos de la fundación de mi familia no llegaban a la gente a la que estaban destinados, y necesitaba pasar desapercibido. Entonces, esos cobradores me acorralaron. ¿Y tú? Rió impotente. Me besaste sin saber nada, excepto que podría necesitar ayuda. Sin cálculos, sin agenda, solo impulso y una extraña amabilidad. Salvé a un extraño, dijo Lucía en voz baja, no al heredero de los Torres. Exactamente. Santiago la miró a los ojos, suplicante ahora. Salvaste a un extraño. Le enseñaste a leer a alguien que pensabas que era un cargador. Discutiste conmigo, me desafiaste, pusiste los ojos en blanco ante mis pésimas mentiras, y cada momento de eso fue real, Lucía. Cada conversación que tuvimos, cada silencio cómodo, eso fue real. Pero tú no lo eras. Odió el quiebre en su voz. El hombre que estaba llegando a conocer no existe. Sí existe. Está parado justo aquí, aterrado de haberte perdido por algo que debería haber confesado hace semanas. Santiago dio un cuidadoso paso más cerca. Me equivoqué al no decírtelo, lo sé, pero seguí posponiéndolo porque cada día contigo se sentía como la primera cosa honesta que había tenido en años, y no quería que terminara. Está terminando ahora. ¿Lo está? Otro paso. Porque sigues aquí. Estás furiosa y tienes todo el derecho a estarlo. Pero sigues aquí. Lucía quería negarlo, salir furiosa y dejarlo solo en la librería de su hermano con sus apellidos y sus mentiras. Pero Carolina tenía razón. Nunca había sido buena para morderse la lengua, incluso cuando sería más fácil. No sé cómo confiar en ti ahora, admitió. Mentiste sobre todo. Tu trabajo, tu educación, tu vida entera. ¿Cómo se supone que crea cualquier otra cosa que digas? Ponme a prueba. Las palabras salieron urgentes, desesperadas. Pregúntame lo que sea, responderé con honestidad, incluso si me cuesta. Bien, Lucía levantó la barbilla. ¿Por qué estabas realmente en este barrio ese día? El administrador de mi fundación ha estado malversando fondos destinados a viviendas para trabajadores, subsidios alimentarios, atención médica. Ha estado robando durante meses, quizás años. Vine a ver la evidencia por mí mismo, a entender quién estaba sufriendo mientras yo firmaba papeles en la ignorancia. La boca de Santiago se torció con amargura. Esos cobradores buscaban a una de sus víctimas, un hombre que se vio obligado a endeudarse porque el dinero que yo había asignado para el cuidado de su familia nunca llegó. Eso explicaba la culpa que había visto cruzar su rostro. ¿Y las clases de lectura? Una excusa para seguir viéndote, no dudó. Sé leer perfectamente, pero verte iluminarte mientras explicabas la métrica y la metáfora. Habría fingido ser analfabeto durante meses solo para seguir teniendo esas tardes. Eso es patético. Sí. Santiago sonrió ligeramente. Bienvenida a lo que me provocas, Lucía Valdés. Me vuelves patético y desesperado y dispuesto a mentir para conservar algo real. Lucía apoyó las manos en el mostrador, necesitando la madera maciza para anclarse.
¿Qué pasa ahora? Te descubrieron. Se acabó el juego. ¿Vuelves a tu vida de niño bien y olvidas todo este episodio? ¿Es eso lo que quieres? Yo pregunté primero. Lo que yo quiero, dijo Santiago lentamente, es seguir conociéndote, no como un proyecto, o un disfraz, o una rebelión temporal contra mi vida acomodada. Quiero seguir teniendo conversaciones en las que me desafíes, en las que me mires como si pudieras ver a través de cualquier máscara que lleve puesta, en las que pueda ser alguien más que un apellido y una fortuna. Eso no es justo, dijo Lucía, escuchando la debilidad en su propia voz. No puedes pedirme que separe a Santiago, el cargador de Santiago, el heredero. Son la misma persona. Lo son. Se acercó más, cauteloso, porque el cargador podía ser honesto contigo, podía sentarse en tu tienda y debatir sobre poesía sin preguntarse si estabas de acuerdo, porque lo sentías o porque querías algo. Ese es quien quiero seguir siendo contigo, no un junior cortejando a la encargada de una librería. Solo dos personas que empezaron con un beso escandaloso en la calle y de alguna manera se hicieron amigos. No podemos ser solo amigos ahora, protestó Lucía. Tú eres tú y yo soy yo. Hay reglas sobre esto, las reglas de la sociedad, las reglas de la realidad. Entonces, escribiremos nuevas reglas. Santiago estaba lo suficientemente cerca ahora como para que ella pudiera ver la esperanza y el miedo luchando en su expresión. Lucía, no te pido que aceptes lo que hice. Te pido que me dejes demostrar que puedo hacerlo mejor, que la confianza que rompí se puede reconstruir. ¿Por qué? La pregunta salió más pequeña de lo que pretendía. ¿Por qué importa tanto? Podrías encontrar conversaciones honestas en cualquier lugar. Hay muchas mujeres que actuarían exactamente como creen que un heredero quiere, interrumpió Santiago, que serían encantadoras y agradables y completamente artificiales. Eres la primera persona en años que me dice cuándo estoy siendo un idiota, que me ha tratado como si fuera capaz de equivocarme. ¿Sabes lo valioso que es eso? Lucía lo sabía. Había pasado toda su vida escuchando que era demasiado honesta, demasiado directa, demasiado reacia a suavizar sus bordes. Y aquí estaba alguien afirmando que esos bordes eran exactamente lo que él quería. Era todo lo que le habían dicho que nunca esperara. Si te doy otra oportunidad, y no estoy diciendo que lo haré, hay condiciones, dijo Lucía. No más mentiras, sobre nada. No me importa si la verdad es incómoda o vergonzosa o inconveniente. No tienes derecho a decidir lo que yo puedo manejar. De acuerdo. Y tienes que arreglar lo que sea que tu administrador rompió. La gente que sufre por su culpa necesitan más que una denuncia, necesitan ayuda real. Ya estoy en eso, dijo Santiago. He presentado denuncias formales. He iniciado auditorías de los últimos 5 años de las finanzas de la Fundación. Tomará meses arreglarlo, pero todos los que fueron estafados serán compensados. Bien. Lucía respiró hondo. Y Santiago, si vuelves a romper mi confianza, si mientes o manipulas o escondes cosas porque crees que es para protegerme o por amabilidad, se acabó. No hay segundas oportunidades después de esta. ¿Quedó claro? Claro. Él extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, y tomó la de ella. Su palma era cálida, firme. Gracias. Todavía no te he perdonado, advirtió Lucía, pero no se apartó. Solo estoy dispuesta a ver si puedes ganártelo de nuevo. Con eso me conformo. Santiago apretó su mano suavemente y luego la soltó. ¿Debería irme? ¿Darte tiempo para pensar? Sí, dijo el sentido común de Lucía. Mándalo lejos antes de que hagas algo estúpido como besarlo de nuevo. Quédate, dijo el corazón traicionero de Lucía. Termina la lección.
Me debes una discusión honesta sobre Sabines después de semanas de fingir que te costaba trabajo. La sonrisa de Santiago fue brillante, aliviada. Pensé que Los Amorosos era exagerado y autocomplaciente. La adoración a la naturaleza se sentía actuada. Finalmente, dijo Lucía, una opinión que puedo respetar. Pasaron la siguiente hora discutiendo sobre poesía romántica, y por primera vez, Lucía estaba bastante segura de que ambos estaban siendo honestos. Era un comienzo. Durante las siguientes 3 semanas, Santiago reconstruyó la confianza de Lucía a través de una combinación de honestidad implacable y vulnerabilidad estratégica. Le contó sobre su compromiso roto, cómo su exprometida había elegido a un empresario con mejores contactos. Le explicó las expectativas de su madre, cómo ella veía el matrimonio como un deber dinástico en lugar de una asociación. Le mostró los libros de contabilidad que documentaban el robo de su administrador, señalando asientos que lo enfermaban de vergüenza por su propia negligencia. A cambio, Lucía le contó sobre la muerte de sus padres, el accidente de coche que los había dejado a ella y a Tomás, huérfanos a los 14 y 16 años. Describió el hogar cáustico de su tía, los constantes recordatorios de que su lengua afilada la condenaría a la soledad. Admitió su miedo de pasar su vida viendo a otras personas construir familias mientras ella seguía siendo la tía solterona que leía demasiado y hablaba sin filtros para ser casadera. «Esa es la cosa más estúpida que he escuchado», dijo Santiago después de una de esas confesiones. Estaban sentados en la tienda después del cierre, compartiendo un té terrible y galletas rancias. «No hablas sin filtros. Dices exactamente lo que hay que decir. El problema no es tu lengua, son los oídos de los demás». «Poético», observó Lucía. «Equivocado, pero poético. Hablo en serio». Santiago dejó su taza de té. «Lucía, me hiciste examinar toda mi comprensión de lo que requiere la honestidad. Antes de conocerte pensaba que proteger a la gente significaba protegerla de verdades incómodas. Pero tú me has demostrado que el verdadero respeto significa confiar en que alguien puede manejar la realidad. Eso no es un defecto de carácter, es un don. Un don que me deja mayormente sola. No estás sola ahora». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicaciones que ninguno estaba listo para nombrar. Habían estado dando vueltas a algo durante semanas, algo que se sentía como amistad, pero que amenazaba constantemente con convertirse en algo más peligroso. Lucía rompió el momento levantándose, recogiendo las tazas de té. «Tu madre te esperará en casa». «Mi madre espera que me case con alguien apropiado, produzca herederos y deje de avergonzarla investigando malversaciones vestido de civil». Santiago se levantó, ayudándola a ordenar. «Ya soy una decepción». Bien podría añadir, se queda hasta tarde con la encargada de una librería, a la lista. «No soy tu rebelión». «No eres mi nada», convino Santiago, que es exactamente por lo que sigo volviendo. El cambio ocurrió un jueves lluvioso. Santiago había estado ayudando a Lucía a reorganizar la sección de poesía de la tienda, una tarea que se había convertido en un acalorado debate sobre si Benedetti merecía su reputación o era simplemente un narcisista talentoso con buena publicidad. «Era brillante», argumentó Lucía acomodando la tregua. «Atormentado, sí. Autodestructivo, absolutamente, pero brillante. Era un actor que casualmente escribía poesía entre escándalos». Santiago le entregó el siguiente volumen. «Si hubiera vivido en nuestra época, saldría en las revistas de chismes cada semana por sus amoríos y duelos». ¿Es eso diferente de los herederos que se disfrazan para investigar crímenes financieros? Eso es completamente diferente.
¿Cómo? Benedetti disfrutaba de la atención. Yo intento evitarla. Santiago le sonrió. Aunque admito que el disfraz ha tenido beneficios inesperados. Estaban muy juntos en el estrecho pasillo entre los estantes, lo suficientemente cerca como para que Lucía pudiera oler la lluvia en su saco. Había aprendido sus gestos durante estas semanas, la forma en que su ceja izquierda se arqueaba cuando estaba a punto de hacer un chiste terrible, la ligera pausa antes de decir algo vulnerablemente honesto, la quietud particular que adoptaba cuando estaba cuidadosamente no comentando algo. Estaba empleando esa quietud ahora, mirándola con una expresión que no podía leer del todo. ¿Qué? Preguntó Lucía. Nada. Santiago admitió. Estoy tratando de decidir si estoy leyendo esta situación correctamente. Y si lo estoy, si actuar en consecuencia sería aprovecharme de tu disposición a darme otra oportunidad. A Lucía se le cortó la respiración. ¿Qué situación? La situación en la que he estado enamorado de ti desde aproximadamente la segunda semana de fingir que necesitabas enseñarme a leer, dijo Santiago en voz baja, y en la que creo, pero no estoy seguro, que podrías sentir algo similar. Aunque eres mucho mejor ocultándolo que yo, su corazón intentaba escapar de su pecho. Estoy enamorado de ti, desesperada, inoportuna, en contra de todo sentido común y expectativas sociales. Santiago no se acercó más, dándole espacio. Pero entiendo si eso no es algo que quieras escuchar ahora mismo o nunca. Rompí tu confianza y todavía la estoy reconstruyendo. Y quizás esto es demasiado, demasiado pronto. Lucía lo besó. No fue como el primer beso. Aquel había sido actuación, desesperación, estrategia. Este fue intención, elección. Sus manos en su pelo, sus brazos rodeando su cintura, los libros de poesía olvidados mientras recordaban lo bien que encajaban. El beso terminó lentamente a regañadientes. Santiago la mantuvo cerca, su frente presionada contra la de ella mientras sus respiraciones se calmaban. Así que estaba leyendo la situación correctamente, murmuró. No seas presumido, lo intentaré. Estaba sonriendo contra su boca. Pero lo haces difícil. Se besaron de nuevo, más despacio esta vez, aprendiéndose el uno al otro sin la presión de una actuación pública. Santiago fue gentil y minucioso. Sus manos respetuosas, incluso mientras trazaban sus hombros, su columna, la curva de su cintura. Lucía se permitió creer, solo por este momento, que esto podría funcionar, que el heredero de un imperio y la encargada de una librería podrían de alguna manera navegar el espacio imposible entre sus mundos. Entonces la puerta de la tienda se abrió. Se separaron como adolescentes culpables. Carolina estaba en la puerta, sosteniendo a Samuel y con una expresión de inocencia teatral. «No me hagan caso», dijo. «Solo vine a devolver un libro, una tarea que aparentemente requiere testigos». «Carolina», dijo Lucía mortificada, «esto no es...» «Es exactamente lo que parece», dijo Santiago con firmeza. Se había movido ligeramente delante de Lucía, protector, instintivo. «Estoy cortejando a su cuñada, con su permiso». Las cejas de Carolina se dispararon. «¿Ah, sí?» «Sí», confirmó Lucía, rodeando a Santiago. «Aunque agradeceríamos discreción». «Por supuesto». La sonrisa de Carolina era cómplice. «Aunque debo mencionar que Tomás querrá conocerlo formalmente y posiblemente amenazarlo. Es tradición de hermanos». «Prepararé mi defensa», dijo Santiago solemnemente. «¿Debería empezar con mi apellido o con mis intenciones?» «Tus intenciones», dijeron ambas mujeres simultáneamente. Después de que Carolina se fue, Lucía y Santiago se quedaron en el repentino silencio de la tienda, la realidad de su situación asentándose como polvo. «Tienes razón», dijo Lucía. «Tomás querrá conocerte. Y una vez que sepa quién eres en realidad,
Se preocupará de que esté jugando contigo, terminó Santiago. Lo sé, y tendría razón en preocuparse. Pero, Lucía, necesito que entiendas algo. Tomó sus manos serio ahora. Esto no es un experimento para mí. No es una rebelión o un escándalo que estoy buscando. Eres la primera cosa real que he tenido en años. Y no voy a renunciar a eso solo porque la sociedad dice que es complicado. Es más que complicado, protestó Lucía. Tu madre se pondrá furiosa. La sociedad chismorreará. Tus amigos cuestionarán tu juicio. Y yo... Se detuvo, tragando saliva. No sé cómo ser lo que se supone que es la esposa de un Torres. Entonces no lo seas. Santiago apretó sus manos. Sé exactamente quién eres, directa, honesta y ocasionalmente imprudente. De eso me enamoré, no de una versión imaginaria que ha aprendido a hacer reverencias correctamente y a morderse la lengua en las fiestas. Es fácil para ti decirlo. No eres tú quien será escrutada. Tienes razón, reconoció Santiago. Yo tengo la protección de mi apellido. Tú no. Por eso necesito saber si esto es lo que realmente quieres o si te estoy presionando a algo que solo te hará daño al final. Lucía miró sus manos unidas, pensando en las advertencias de su tía, las esperanzas de Carolina y sus propios sueños cuidadosos de cómo podría ser una pareja. Quiero esto, dijo finalmente. A ti, a nosotros, sea cual sea el complicado desastre en que se convierta. Pero Santiago, si hago esto, si hacemos esto, necesito que me prometas algo. Lo que sea. No intentes protegerme de las consecuencias. Lucía lo miró a los ojos con firmeza. No me protejas de los chismes, ni de la desaprobación de tu madre, ni del juicio de la sociedad. Necesito enfrentarlo honestamente, o siempre me preguntaré si podría haberlo manejado. Si realmente crees que soy lo suficientemente fuerte para esto, entonces confía en que soy lo suficientemente fuerte. Santiago la estudió por un largo momento y luego asintió. Sin escudos, pero me reservo el derecho de estar a tu lado mientras lo manejas. Eso es aceptable. Sellaron el acuerdo con otro beso y Lucía trató de no pensar en todas las formas en que esto podría desmoronarse. La reunión de Tomás con Santiago fue exactamente tan incómoda como Lucía había anticipado. Su hermano había insistido en cerrar la tienda temprano, enviar a Carolina y a Samuel a casa y llevar a cabo lo que él llamó una entrevista formal. Santiago había llegado con su ropa de verdad. Saco bien cortado, zapatos lustrados, todo lo que lo marcaba como exactamente lo que era, y se sometió al interrogatorio de Tomás con una paciencia notable. «Así que eres un Torres», dijo Tomás, con los brazos cruzados. «Y has estado cortejando a mi hermana fingiendo ser un cargador». «Inicialmente sí», admitió Santiago. «Aunque en mi defensa ella me salvó la vida antes de que tuviera la oportunidad de presentarme correctamente». «Besándote en la calle. Esa parte fue idea suya». Tomás miró a Lucía, quien se encogió de hombros sin disculparse. «Le iban a romper la nariz. Y ahora él te va a romper el corazón». «No lo haré», empezó Santiago. «Todavía no», interrumpió Tomás. «Pero lo harás, porque eso es lo que pasa cuando los juniors juegan a ser gente común y luego recuerdan que tienen deberes, expectativas, familias que no aceptarán a la encargada de una librería como su futura nuera». «Tomás», dijo Lucía bruscamente, pero Santiago levantó una mano. «No se equivoca al preocuparse, y no se equivoca sobre las expectativas, señor Valdés. Mi madre se pondrá furiosa, la sociedad chismorreará. Habrá gente que vea a Lucía como oportunista o inapropiada o una docena de otras cosas crueles». Se inclinó hacia adelante, serio. «Pero esto es lo que necesito que entienda. No quiero a alguien que encaje en las expectativas de la sociedad. Quiero a alguien que me desafíe a ser mejor que cómodo, alguien que vea más allá del apellido a la persona que hay debajo. Y su hermana es la única persona que he conocido en años que hace eso». «Palabras bonitas»,
dijo Tomás. Pero, ¿qué pasa cuando empiecen los chismes? Cuando tus amigos la ignoren, cuando tu madre le haga la vida miserable. Entonces, dejaré claro dónde estoy yo, dijo Santiago simplemente. Públicamente, repetidamente y sin ambigüedad, Lucía no enfrentará esto sola. Tomás se quedó en silencio por un largo momento, estudiando a Santiago con la misma mirada evaluadora que le había dado a Lucía cuando ella confesó sus sentimientos por primera vez. Finalmente, suspiró. Si la lastimas, joven, y con apellido o sin él, haré que te arrepientas. Me parece justo. Y si la sociedad hace esto imposible, si el costo se vuelve demasiado alto, entonces es elección de Lucía, terminó Santiago. No mía, no tuya, no de la sociedad, suya, y sea lo que sea que decida, lo respetaré. Tomás miró a Lucía. ¿Es esto realmente lo que quieres? Sí, dijo Lucía sin dudar. Es aterrador, y probablemente tonto y definitivamente complicado. Pero sí. Su hermano asintió lentamente. Entonces supongo que estoy conociendo al heredero de los Torres formalmente esta vez. Extendió la mano. Tomás Valdés. Y si haces feliz a mi hermana, joven, eres bienvenido en esta familia. Santiago le estrechó la mano, con evidente alivio. Solo Santiago, por favor. El apellido ya es suficientemente agotador sin usarlo con la familia. Después de que Tomás se fue, Lucía y Santiago se quedaron en la tienda vacía, el peso de lo que acababan de comprometerse asentándose a su alrededor. Eso salió mejor de lo esperado, dijo Santiago. ¿Te amenazó? Eso es mejor. Me amenazó porque te quiere. Me preocuparía más si no lo hubiera hecho. Santiago la atrajo hacia él, acurrucándola contra su pecho. Aunque probablemente debería decirte que mi madre es significativamente más formidable que tu hermano. No me estás animando. Te estoy preparando. Le dio un beso en el pelo. Organiza una gala de beneficencia la próxima semana. Me gustaría que vinieras, como mi invitada. Lucía se apartó para mirarlo. ¿Quieres llevarme a un evento de la alta sociedad frente a tu madre? Quiero dejar de ocultar lo que somos, corrigió Santiago. Y sí, eso significa presentarte a mi mundo, las partes que importan, de todos modos. Santiago, no sé cómo moverme en esos eventos. Te avergonzaré. No podrías avergonzarme ni aunque lo intentaras. Le acarició la cara suavemente. Lucía, eres brillante y directa y más honesta que nadie en ese salón. En todo caso, me preocupa que te decepcione lo superficial que es todo. ¿Y si son crueles conmigo? Entonces dejaré claro que han insultado a la mujer con la que pretendo casarme. Las palabras salieron con facilidad, con naturalidad, como si las hubiera estado planeando durante semanas. A Lucía se le cortó la respiración. ¿Pretendes casarte conmigo? Eventualmente, sonrió Santiago. Cuando estés lista, cuando hayamos construido suficiente confianza para que creas que lo digo en serio. Pero sí, Lucía, esa es la dirección en la que va esto, si me aceptas. Era demasiado rápido, demasiado abrumador, pero también era exactamente lo que había dejado de permitirse esperar. Pregúntamelo después de que sobreviva a conocer a tu madre, dijo Lucía. Trato. La gala fue como 3 círculos de tortura social condensados en un solo salón. Lucía había tomado prestado un vestido de Carolina, de seda verde salvia, que había sido un regalo de un cliente rico y nunca usado, y pasó una hora dejando que Carolina le arreglara el pelo, en algo que se aproximaba a la moda. Había practicado conversaciones triviales y sonrisas educadas, y cómo sostener una copa de champán sin parecer que quería usarla como arma. Nada de eso la preparó para entrar al salón de la mansión Torres del Brazo de Santiago. El salón se silenció, no por completo,
pero lo suficiente como para que Lucía sintiera el peso de cada cabeza vuelta, de cada mirada evaluadora. Sabía intelectualmente que el cortejo de Santiago atraería la atención, pero saberlo y experimentarlo eran cosas muy diferentes. «Respira», murmuró Santiago, su mano firme en la parte baja de su espalda. «Te ves hermosa, solo tienen curiosidad. Están juzgando. Que lo hagan». La guió a través de la multitud con facilidad practicada, asintiendo a conocidos, pero sin detenerse. No estás aquí para su aprobación, pero en cierto modo sí lo estaba, porque esta gente era el mundo de Santiago, sus amigos, sus pares, los aliados de su madre. Su desaprobación haría su vida infinitamente más complicada. Estaban a mitad del salón cuando una mujer se separó de un grupo de conversación cercano. Era elegante, de pelo plateado y con una expresión que podría haber congelado el mismísimo infierno. «Madre», dijo Santiago con calma, «permíteme presentarte a la señorita Lucía Valdés. Lucía, mi madre, la señora Matilde Torres». La mirada de la señora Matilde recorrió a Lucía como si fuera ganado en el mercado. «Señorita Valdés, qué inesperado. No fue un cumplido». «Señora», Lucía hizo una reverencia agradecida por las lecciones apresuradas de Carolina esa mañana. «Gracias por permitirme asistir. No estaba al tanto de haber extendido una invitación». La sonrisa de la matriarca era afilada. «Pero mi hijo siempre ha sido impulsivo. Recoger desamparados parece ser su último pasatiempo». «Madre». La voz de Santiago contenía una advertencia. «¿Qué? Simplemente observo que has traído a una dependienta a una gala de beneficencia para las familias más prominentes de México. Es toda una declaración». Lucía sintió que el calor le subía por el cuello. A su alrededor, las conversaciones se habían acallado de nuevo. La gente observaba, esperando ver cómo se desarrollaría esto. «La señorita Valdés es librera», dijo Santiago, su mano apretándose protectoramente en la espalda de Lucía. «Y es mi invitada, lo que significa que tiene derecho al mismo respeto que cualquier otra persona aquí. El respeto se gana, querido, no simplemente se declara». La señora Matilde volvió su atención a Lucía. «Dígame, señorita Valdés, ¿qué tienen exactamente en común usted y mi hijo, más allá de su impulso caritativo de educar a las clases bajas?» Este era el momento que Lucía había estado temiendo. Podía sentir la atención de la sala como una presión física, podía sentir los chismes ya formándose. Lo inteligente sería desviar, reírse, ser pequeña y poco amenazante. Pero Lucía nunca había sido particularmente buena en ser pequeña. «Tenemos la honestidad en común», dijo Lucía claramente, «y el respeto por el carácter real de las personas en lugar de sus apellidos heredados. Sé que podría ser un concepto extraño en estos círculos, pero es sorprendentemente refrescante una vez que lo intentas». La expresión de la señora Matilde se volvió glacial. «¿Cómo te atreves?» «Se atreve porque yo se lo pedí», interrumpió Santiago. «Porque a diferencia de la mayoría de la gente en esta sala, Lucía no actúa para nadie. Es exactamente quien parece ser, lo cual aparentemente es una amenaza para la gente que ha pasado su vida manteniendo elaboradas pretensiones. Santiago Torres, no me hablarás de esa manera. Te hablaré como sea necesario para proteger a alguien que me importa». La voz de Santiago resonó en el ahora silencioso salón. «Lucía es mi invitada. Está aquí porque la invité. Y si eso te incomoda, madre, entonces quizás deberías examinar por qué la honestidad te molesta tanto». La matriarca se irguió, furiosa y humillada. «Estás haciendo un espectáculo por una empleaducha. Tu padre se avergonzaría». «A mi padre», dijo Santiago en voz baja, «le habría caído bien, porque me recuerda que los apellidos no excusan la crueldad,
y el poder no justifica tratar a la gente como si fuera inferior. Tomó la mano de Lucía, entrelazando sus dedos a la vista de todos. Ahora, si nos disculpas, creo que nos prometieron un baile. La llevó lejos, dejando a su madre de pie en el centro de un círculo de aristócratas conmocionados. El corazón de Lucía latía tan fuerte que apenas podía oír a la orquesta empezar a tocar. Santiago, no debí haber dicho eso. Sí debiste. La llevó a la pista de baile, posicionándolos para un vals. Estuviste magnífica, aterradora pero magnífica. Acabo de ganarme una enemiga en tu madre. Ya eras su enemiga en el momento en que te traje aquí. La mano de Santiago se posó en su cintura mientras la música comenzaba. Al menos, ahora sabe que no te dejarás pisotear en silencio. Bailaron, y Lucía trató de no notar cuánta gente los miraba. Santiago era un buen bailarín, seguro, confiado, haciéndola sentir elegante a pesar de su limitada práctica. Pero los susurros crecían, ondulando por el salón como el viento a través del trigo. «Están hablando de nosotros», murmuró Lucía. «Que hablen». Santiago la hizo girar suavemente, sus ojos nunca apartándose de los de ella. «Lucía, ¿confías en mí? Esa es una pregunta complicada en este momento». «Justo. Entonces confía en esto. Sabía lo que costaría traerte aquí. Sabía que mi madre sería cruel. Sabía que la sociedad chismorrearía. Y te traje de todos modos porque quería que vieran lo que yo ya sé, que vales más que cada persona en esta sala combinada. Eso es excesivo. Es verdad». El vals terminó, pero Santiago no la soltó. «Y necesito que sepas que pase lo que pase, cualquier chisme que se extienda, cualquier cosa que mi madre intente, no voy a retroceder. No eres un escándalo que estoy buscando o una rebelión que estoy montando. Eres la persona que quiero a mi lado, y voy a seguir eligiéndote hasta que lo creas». Lucía abrió la boca para responder, pero una conmoción cerca de la entrada la interrumpió. Los invitados se giraban, estirando el cuello para ver qué pasaba. La expresión de Santiago cambió a confusión, y luego a preocupación. «Quédate aquí», dijo, ya moviéndose hacia el disturbio. Pero Lucía ya lo estaba siguiendo, abriéndose paso entre la multitud hasta que pudo ver lo que todos miraban. Un hombre estaba en la entrada del salón, de mediana edad, bien vestido, pero con el aire desesperado de alguien que se había quedado sin opciones. Sostenía papeles, agitándolos a cualquiera que quisiera mirar. «Malversación», gritaba. «El administrador del corporativo Torres ha estado robando de los fondos de la fundación durante años. Tengo pruebas documentadas». Santiago se había quedado muy quieto. «Es Rojas», dijo en voz baja, «el hombre que contrató a esos cobradores, aquel cuyas víctimas estaban siendo exprimidas porque mis fondos nunca les llegaron». El hombre, Rojas, vio a Santiago y señaló dramáticamente. «Ahí está, joven Torres. Ese administrador suyo ha arruinado a docenas de familias, incluida la mía. Mi negocio quebró porque los contratos que habíamos firmado con su corporativo nunca se cumplieron. El dinero que prometió nunca llegó». El salón se había sumido en el caos. La gente hablaba unos sobre otros, exigiendo explicaciones, mirando entre Santiago y Rojas con abierta curiosidad. Lucía observó el rostro de Santiago mientras procesaba esta acusación tan pública. Podía verlo calcular, tratando de encontrar la mejor manera de manejar esto sin empeorar las cosas. Entonces su mirada encontró la de ella a través de la multitud y vio que tomaba una decisión. «Tiene razón», dijo Santiago, su voz cortando el ruido. «Mi administrador estaba malversando fondos. Lo descubrí hace 3 meses. Comencé una investigación formal y presenté denuncias penales. Actualmente está bajo custodia, en espera de juicio». La sala volvió a guardar silencio.
Todo lo que se le debe será pagado, continuó Santiago, dirigiéndose directamente a Rojas, con intereses y una compensación por los daños causados. Asumo toda la responsabilidad por no haber detectado esto antes, por confiar en la persona equivocada y por permitir que gente buena sufriera por mi negligencia. Palabras, escupió Rojas. Es todo lo que tienen ustedes los ricos, palabras y promesas. Y la señorita Valdés, interrumpió Santiago mirando a Lucía. ¿Podría venir aquí, por favor? La confusión de Lucía debió ser evidente, pero avanzó de todos modos, uniéndose a Santiago en el centro de lo que se estaba convirtiendo rápidamente en un desastre muy público. Ella es Lucía Valdés, dijo Santiago a la sala. Trabaja en una librería en el barrio más afectado por los crímenes de mi administrador. Ha visto de primera mano lo que su robo costó a familias reales, y es ella quien me enseñó que la responsabilidad significa más que firmar cheques a distancia. Tomó su mano, volviéndose hacia Rojas. No puedo deshacer lo que pasó, pero puedo prometerle que cada persona perjudicada por esto será compensada y que supervisaré personalmente las operaciones de la Fundación para asegurar que nunca vuelva a suceder. La señorita Valdés ha aceptado ayudarme a establecer una supervisión adecuada, con representantes locales que puedan reportar problemas directamente en lugar de pasar por intermediarios que podrían ser corruptos. Lucía lo miró fijamente. No habían discutido nada de eso, pero los ojos de Santiago le suplicaban que confiara en él, que siguiera el juego con esta declaración tan pública de su asociación, y Lucía se dio cuenta de lo que estaba haciendo. No solo la estaba defendiendo ante su madre, la estaba haciendo esencial, dándole un propósito y una posición que la sociedad no podría descartar fácilmente. Así es, se escuchó decir a sí misma. Hemos estado trabajando juntos para identificar a las familias afectadas y asegurar una restitución adecuada. No era del todo mentira. Habían hablado de la malversación, de la culpa de Santiago por no haberla detectado antes, pero esto era otra cosa. Rojas miró entre ellos, la sospecha y la esperanza desesperada luchando en su rostro. Lo pondrá por escrito. Haré algo mejor, dijo Santiago. Lo haré un asunto de registro público. Cada compensación pagada, cada reforma implementada, tendrán transparencia y rendición de cuentas. El salón estaba ahora en completo silencio. Lucía podía sentir la furia de la matriarca como radiación, podía sentir los chismes ya formándose, pero la mano de Santiago estaba firme en la suya, y cuando la miró no había nada más que gratitud y algo que podría haber sido asombro. Gracias, dijo en voz baja solo para ella, por confiar en mí. El resto de la gala fue un borrón de conversaciones susurradas y miradas inquisitivas. Santiago pasó una hora con Rojas, repasando detalles, haciendo promesas concretas con Lucía como testigo. Para cuando se fueron, la cabeza de Lucía daba vueltas con las implicaciones. Me hiciste parte de las reformas de tu corporativo, dijo mientras la camioneta de Santiago los llevaba de regreso a la tienda de su hermano, frente a todo el mundo. Te di un papel que importa. Santiago se sentó frente a ella, formal y cuidadoso en el espacio cerrado, uno que la sociedad no puede descartar fácilmente como inapropiado. Ya no eres solo mi interés amoroso, eres esencial para arreglar algo que importa. Deberías haberme preguntado primero. ¿Habrías dicho que sí? Lucía lo consideró. Probablemente no. Me habría preocupado por sobrepasarme. Exactamente. Santiago se inclinó hacia adelante. Lucía, necesito que entiendas algo. Esta noche no se trataba solo de defenderte ante mi madre, aunque lo haría de todos modos. Se trataba de darte una posición, poder, una razón para estar en mi mundo que no dependa únicamente de mi afecto. Eso es manipulador. Es estratégico. Sonrió ligeramente. Y es verdad. Tú entiendes el barrio mejor que yo.
Serías invaluable para asegurar que las reformas realmente ayuden a la gente en lugar de solo hacerme sentir mejor con mi culpa. Así que ahora soy tu consultora de responsabilidad social, si aceptas el puesto. La expresión de Santiago se volvió seria. Te estoy ofreciendo una sociedad, Lucía. No solo una sociedad romántica, aunque también quiero eso, sino una sociedad funcional real en un trabajo que importa. Un trabajo que te da independencia y un propósito más allá de ser la novia del heredero. Lucía miró por la ventana de la camioneta viendo pasar la Ciudad de México. Pensó en las advertencias de su tía sobre ser demasiado audaz y demasiado directa para el matrimonio, sobre cómo siempre había esperado terminar sola porque se negaba a ser más pequeña. Y aquí estaba Santiago ofreciéndole exactamente lo contrario, pidiéndole que fuera más grande, más audaz, más visible, haciendo de su agudeza un activo en lugar de un defecto. «Tu madre va a hacer esto muy difícil», dijo Lucía. «Sí. La sociedad chismorreará constantemente. La gente dirá que te estoy usando por tu posición. Que lo digan». Santiago extendió la mano a través del vehículo tomándola de ella. «Lucía, no te pido que esto sea fácil. Te pregunto si estás dispuesta a hacer lo posible». La camioneta se detuvo frente a la tienda. Lucía debería bajarse, retirarse a la seguridad, pensar cuidadosamente en lo que estaba aceptando. En cambio, lo besó. Fue breve, feroz, lleno de decisión. Cuando se apartó, Santiago la miraba con algo parecido al asombro. «¿Eso es un sí? Es un vamos a averiguarlo», dijo Lucía. «Ayudaré con tus reformas. Asistiré a tus eventos sociales. Enfrentaré la desaprobación de tu madre y los chismes de la sociedad. Pero Santiago, si esto se vuelve imposible, si el costo se vuelve demasiado alto, entonces reevaluamos». Terminaron juntos. «Pero Lucía, no creo que entiendas lo improbable que es imposible, porque eres la persona más fuerte que conozco, y si alguien puede sobrevivir a mi mundo sin perderse a sí misma, eres tú». Lucía bajó de la camioneta y luego se volvió. «Gracias por esta noche, por defenderme, por hacerme parte de algo que importa. Gracias a ti por permitírmelo», sonrió Santiago. «Te veré mañana. Tenemos reformas que planear». «Mañana», asintió Lucía. Vio la camioneta desaparecer en el tráfico nocturno de la Ciudad de México y luego entró en la tienda. Benito la esperaba, naranja y expectante. «Creo que estoy enamorada del heredero de los Torres», le dijo Lucía al gato, «lo cual es la mejor o la peor decisión que he tomado en mi vida». Benito, en su infinita sabiduría, simplemente exigió la cena. Las siguientes 6 semanas fueron simultáneamente las mejores y las peores de la vida de Lucía. Las mejores porque Santiago era constante, visitando la tienda a diario, incluyéndola en reuniones con los gerentes de su corporativo, implementando genuinamente las reformas que habían discutido. Fue paciente con su curva de aprendizaje, respetuoso de sus límites y absolutamente inquebrantable cuando la sociedad demostró ser cruel, lo cual era frecuente. Las peores, porque los chismes de la sociedad eran aún más viciosos de lo que Lucía había anticipado. Se convirtió en la librera que seduce para conseguir un apellido en los salones de toda la ciudad. Doña Milagros, que había sido tan habladora sobre el heredero de los Torres, de repente encontró razones para evitar Valdés e hijos. Otros clientes la siguieron. Tomás tuvo que soportar preguntas puntiagudas en su club sobre la situación de su hermana. La señora Matilde dejó sus sentimientos muy claros al negarse a recibir a Lucía en la casa familiar de Las Lomas. Le enviaba cartas cuidadosamente redactadas a Santiago, recordándole sus deberes, su posición, la importancia de los matrimonios apropiados. Cuando las cartas fallaron, lo visitó en persona, organizando confrontaciones cada vez más incómodas.
Lucía estuvo presente en una de esas visitas. Estaban en el estudio de Santiago, revisando los calendarios de compensación para Rojas y otras 3 familias afectadas, cuando la matriarca entró sin llamar. «Santiago, esto ya ha durado suficiente», anunció, ignorando a Lucía por completo. «Ya dejaste claro tu punto, ya demostraste tu independencia. Ahora es el momento de terminar esta ridícula asociación y considerar...» «Madre». Santiago no levantó la vista del libro de contabilidad. «Estoy trabajando». «Estás jugando a la reforma con una dependienta». La señora Matilde finalmente reconoció la presencia de Lucía con una mirada fulminante. «Señorita Valdés, seguramente entiende que esto es temporal. Mi hijo tiene obligaciones, una posición que mantener. No puede tener la intención seria de...» «Está parado justo aquí», interrumpió Santiago dejando su pluma, «y puede hablar por sí mismo. Así que déjame ser absolutamente claro. Lucía no es temporal. No es una fase, ni una rebelión, ni un escándalo que estoy buscando. Es la persona con la que pretendo casarme, y si no puedes respetar eso, entonces eres bienvenida a ausentarte de mi vida hasta que puedas». La matriarca se puso pálida, luego roja. «¿La elegirías a ella por encima de tu propia madre?» «Estoy eligiendo la honestidad sobre la manipulación», corrigió Santiago, «que casualmente es lo que Lucía me enseñó, que la gente merece ser valorada por lo que es, no por lo que puede proporcionar o lo bien que actúa». «Esto es absurdo. Es una don nadie». «Es Lucía Valdés», dijo Santiago en voz baja. «Es brillante, amable y más valiente de lo que tú has sido jamás. Me salvó la vida, me enseñó a ver más allá de mi privilegio y de alguna manera tolera a mi familia a pesar de tener todas las razones para huir. Así que sí, madre, la elijo a ella, cada vez, sin dudarlo». La matriarca miró a su hijo como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Luego, con una dignidad magnífica, se dio la vuelta y salió de la habitación. El silencio que dejó atrás fue ensordecedor. «Eso fue dramático», dijo Lucía finalmente. «Ella es dramática». Santiago se frotó la cara, cansado. «Lo siento. Sé que esto es más difícil de lo que prometí. Deja de disculparte». Lucía rodeó el escritorio, tomando sus manos. «Santiago, sabía que esto no sería fácil. Y sí, tu madre es formidable, y la sociedad es cruel, y estoy perdiendo clientes porque la mitad de la ciudad piensa que soy una trepadora social. Pero tú...» apretó sus manos. «Sigues apareciendo, sigues defendiéndome, sigues haciéndome parte de algo que importa. Eso vale más que lo fácil». «¿Lo vale?» Santiago la atrajo hacia él, apoyando su frente contra la de ella. «Porque sigo viéndote soportar una crueldad que solo está sucediendo por mi culpa. Y sigo preguntándome si estoy siendo egoísta, si debería dejarte ir antes de que esto te destruya». «No puedes dejarme ir», dijo Lucía con firmeza, «porque no soy tuya para que me liberes. Estoy eligiendo esto, Santiago, eligiéndote a ti. Incluso cuando es difícil, quizás especialmente cuando es difícil». «Lucía, te amo», interrumpió. «He estado tratando de no decirlo porque se siente demasiado grande, demasiado rápido, demasiado abrumador, pero lo hago. Te amo, y no me voy solo porque tu madre desapruebe o la sociedad chismorree o esto sea complicado». Santiago la besó entonces, profundo y agradecido, y ligeramente desesperado. Se quedaron así por un largo momento, abrazándose en la quietud de su estudio, mientras la Ciudad de México seguía su curso afuera. «Yo también te amo», dijo Santiago contra su boca, en caso de que no fuera abundantemente claro. «Era bastante obvio», admitió Lucía, «pero escucharlo no hace daño». Volvieron a trabajar en los calendarios de compensación, pero algo había cambiado. La declaración pendía entre ellos ahora, reconocida, correspondida, imposible de retractar.
Lucía trató de no pensar en cuánta gente se enfurecería cuando se enteraran. La crisis llegó una fría tarde de noviembre. Lucía estaba sola en la tienda. Tomás y Carolina se habían llevado a Samuel a visitar a los padres de Carolina cuando entraron 3 mujeres. Eran claramente damas de sociedad, vestidas con caros trajes de calle y con expresiones de malicia calculada. «Señorita Valdés», dijo la líder, examinando sus guantes con un desinterés teatral. «Hemos oído hablar mucho de usted». Las campanas de alarma sonaron en la mente de Lucía. «¿En qué puedo ayudarlas?» «Estamos organizando una subasta de caridad. Libros para niños de escasos recursos. Pensamos que, dada su experiencia, podría contribuir con algunos volúmenes. Pro bono, por supuesto». La sonrisa de la mujer era afilada. «A menos que esté demasiado ocupada con otros menesteres». El subtexto era claro. Estaban probando si Lucía usaría su conexión con Santiago para obtener un trato especial. «Estaría encantada de contribuir», dijo Lucía con calma. «¿Para qué rango de edad están buscando?» Durante los siguientes 30 minutos, las mujeres hicieron preguntas cada vez más puntiagudas sobre las finanzas de la tienda, sobre la familia de Lucía, sobre su amistad con el heredero de los Torres. Buscaron debilidades, evidencia de arribismo social, cualquier grieta que pudieran explotar. Lucía respondió con una honestidad cuidadosa, negándose a morder el anzuelo. Finalmente, cuando agotaron sus preguntas, la líder entregó su verdadero mensaje. «Sabe, señorita Valdés, la sociedad puede ser muy indulgente con aquellos que conocen su lugar. Una librera que se ocupa de sus asuntos es respetable, incluso admirable». Hizo una pausa delicada. «Pero una librera que aspira a más de lo que le corresponde, eso es otra cosa. Y la madre del joven Torres es una mujer muy influyente. Sería una pena que el negocio de su familia sufriera porque usted no pudo reconocer cuándo se había excedido». La amenaza estaba apenas velada. «¿Está sugiriendo», dijo Lucía lentamente, «que debería terminar mi relación con Santiago para proteger la tienda de mi hermano? Estoy sugiriendo que considere lo que es mejor para todos los involucrados, incluyéndose a usted misma». La mujer recogió sus guantes. «La librera puede vivir una vida perfectamente plena sin aspirar a ser la señora de Torres. Piénselo, señorita Valdés, antes de que pierda más que clientes». Se fueron en un susurro de seda y desprecio apenas disimulado. Lucía se quedó en la tienda vacía, con las manos temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Una cosa era enfrentar chismes y de